¿Hace cuánto que está ocurriendo esto en Guerrero, sobre todo? Vamos a enfocarnos en el tema de los ardillos, que se han ido metiendo hasta el tuétano en nuestras comunidades. Yo sé que conoces bien esas comunidades, las has visitado. Yo tengo mucho que no voy para allá. Recuerdo en aquellas épocas de las inundaciones, el área de Tixtla, las policías comunitarias, pero ¿desde hace cuánto? Porque no me parece coincidencia que sea esta oposición, sobre todo panista, la que empiece a acusar, empiece a señalar y para entenderlo de mejor manera, socio. Sí, Vicente, en efecto, esto tiene aproximadamente finales, los ardillos como tal, a finales de 1980, principios de 1990, pero de nueva cuenta, fue precisamente el gobierno de Felipe Calderón quien les dio el poder que hoy tienen. Fue precisamente durante este sexenio cuando alcanzaron primero una alianza con los Beltrán Leiva. Ellos se convirtieron en una facción de esta organización criminal de los Beltrán Leiva. Cuando los Beltrán Leiva pues terminan por disgregarse en varias bandas, los ardillos se quedan ahí en esta zona. Tendría que comentar que incluso por qué se llaman los ardillos, porque precisamente al padre de los que hoy son líderes, él se llamaba Celso Ortega Rosas y se le conocía como la ardilla. Él fue asesinado en 2015 y después al frente quedaron pues sus hijos, el propio Celso Ortega Rosas, a quien también hay que señalar, Vicente, fue el que supuestamente se reunió apenas hace unos días con la presidenta municipal de Chilpancingo, Celso Ortega Jiménez. Los otros hermanos son también, bueno, ahorita te digo los nombres de los hermanos, pero uno de ellos es precisamente Bernardo, quien él de manera formal ha dicho, bueno, pues mis hermanos sí allá hacen sus cosas, yo estoy de este otro lado, pero bueno, finalmente toda la zona está controlada desde el punto de vista político, también político, o sea, no solamente criminal, sino incluso político por los ardillos. De ahí vemos esta capacidad de movilización de estas personas, y sí, fue ahí cuando, en el sexenio de Felipe Calderón, cuando se alían con los Beltrán Leiva, se arman, tienen mucho dinero, Vicente. Ahí cuando estuvimos nosotros en la propia in situ, en las trincheras que ha establecido la policía comunitaria para evitar que ingresen a las comunidades los ardillos, pues ahí se pueden ver más allá de las esquirlas, de los enfrentamientos y todo, ellos, los testimonios nos dicen, pues es que ellos llegan, mientras nosotros tenemos, sí llegan a tener acá 47 fusiles de asalto, R-15, etcétera, pero los ardillos tienen enfrente calibre 50, tienen de este tipo de camionetas blindadas, hechizas, pero finalmente funcionales para la zona. Y decirte, Vicente, que hay una zozobra tan solo con nombrar a los ardillos ahí en toda esa zona. ¿Por qué significa para ellos los ardillas? Para ellos los ardillos significa secuestros, violaciones tumultarias, muerte por decapitación, desmembramiento de cuerpos. Es una situación muy, muy complicada la que están viviendo las comunidades de la Montaña Baja.